Es que es de la calle y en ese sentido yo no voy a poder hacerle las limpiezas. Ah, ok, entonces a nosotros como clínicos vamos a tomar medidas, sin embargo vas a tener que evaluar ciertos riesgos. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, es un gato hembra que va a tener una incisión en el abdomen y que no se va a dejar hacer las limpiezas. Bueno, entonces hay que considerar que hay un riesgo, que por mucho que uno ponga suturas absorbibles en la piel, puede pasar algo, porque tú le vas a liberar o lo vas a tratar de mantener en la jaula, pero tienes que considerar que el gato va a estar en una jaula durante 7 10 días porque es salvaje, que va a tener agua y comida, pero no vas a poder hacerle la limpieza porque te puede morder o te puede aruñar. ¿Sí me explico? O que a lo mejor nada más la vas a esterilizar y que a lo mejor nada más la vas a soltar, entonces tienes que pensar que a lo mejor le puede llegar a suceder algo. Esos factores. En el caso de una perrita que a lo mejor vas a agarrarla de la calle, que muy probablemente cuando la agarraste era buena onda, pero ya se empezó a recuperar, ya empezó a agarrar fuerzas, ya se estabilizó, ya la alimentaste, a lo mejor es medio hostil, medio huraña, a lo mejor se deja agarrar, pero no se deja manipular tanto, a lo mejor no se va a dejar curar la herida, a lo mejor es un Rottweiler gigante que pues tú no vas a poder porque no hay nadie en casa quien te ayude. ¿Me explico? Entonces tienes que evaluar si se va a dejar manejar tu mascota por ti o si alguien está presente para que te ayude. No nada más es el hecho de que voy, lo hago y ay, ahora que nadie me dijo cómo era este proceso. ¿Sí me explico? Hay situaciones que tienes que tener en mente que pudiesen pasar. No nada más es esterilizar por esterilizar. Comportamientos. Ok. Otro factor, vamos a hablarlo. Otro factor adicional a los costos de esterilización que va a influir, porque tú en la propaganda, tú en la publicidad, tú en la mercadotecnia de las clínicas veterinarias, de las recomendaciones de la gente o de aquí o en otros países donde veas, tú vas a ver un precio. Es un precio que se da y ya lo mencionamos, es en base a lo regular, en base a que debería de estar estable ese paciente. Pero ya mencionamos todos los factores, sin embargo hay otra situación que debes de tomar en cuenta y que debes de considerar accesorios o los misceláneos o los anexos, no sé cómo decirlo. Uno es el collar isabelino. El collar isabelino, el cono de la vergüenza que le dicen. Ese es altamente y siempre lo recomendamos, es casi obligatoriamente que se lo pongas. Ya sea perro, gato, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese va a evitar que se esté lamiendo la herida. Y vuelvo a lo mismo, otro factor, voy a hacer hincapié mucho en eso, no es lo mismo un pitbull que tal vez se lo pueda llegar a quitar a un gato macho que aunque es macho se va a estresar con el cono, va a cambiar su comportamiento y puede haber secuelas. Una hembra que va a cambiar su comportamiento y puede haber secuelas. Entonces, eso tienes que... ¿Por qué? Porque yo hago la analogía, o sea, tú vas, te operan y de repente te vendan las manos y no te puedes mover. Oye, pues déjame, es lo mismo. El animalito va a reaccionar a esas situaciones. Y ahí hay un punto importante, no todos van a reaccionar de la misma manera. Entonces, el siguiente gasto que es, ya hablamos de la cirugía, entonces es el cono. A lo mejor no tengo antiséptico, ya se sumó, ¿ok? Otro, antiséptico. ¿Sabes qué? Mi perrita, mi gatita, el perro o el gato tuvo alguna de las situaciones que comenté. Hubo un manejo bastante considerable por el tiempo que te comenté. ¿Sabes qué? Sí necesito o sí te recomiendo o sí te sugiero que te lleves medicamento. Ya sea antibiótico, analgesia, porque pues sí necesita analgesia. Entonces ya no nada más fue la cirugía. Entonces ya no nada más fue una cirugía de 250 pesos. Ya esos 250 por algún factor se te incrementó. Ya el tamaño del cono se te incrementó. El antiséptico que no tenías ya se te incrementó. El medicamento que no contemplabas ya se te incrementó. En estas medidas yo sugiero, sinceramente, que antes de que tomes la decisión, analice las preguntas que te acabo de hacer y que vayas a tu clínica de cabecera o tu médico de confianza y le preguntes, que tengas una
consulta. Una consulta presencial, en donde el médico te responde estas inquietudes, porque cada consulta es diferente. ¿Por qué? Porque cada médico tiene su criterio, su manejo. No todos, aunque a pesar de que tenemos esta misma carrera, el hecho de ser colegas no quiere decir que tengamos el mismo manejo, no quiere decir que tengamos el mismo criterio, no quiere decir que tengamos el mismo forma de hacerlo incluso. Entonces, habla con tu médico veterinario, pregúntale. Para eso es la consulta previa a una cirugía y es lo que más recomendamos. ¿Por qué? Porque ahí podemos checar físicamente a tu mascota y puede estar físicamente estable, pero no quiere decir que esté físicamente o que esté, perdón, clínicamente sana. ¿Por qué? Porque también algo importante que siempre va a ser y siempre te vamos a recomendar, ya sea verbal, ya sea escrita, es estudios de laboratorio. Estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio, y es como en los humanos, siempre que vas a entrar a una cirugía, siempre que te van a hacer un procedimiento, te sacan sangre y te hacen estudios. Estudios para ver cómo están tus glóbulos rojos, glóbulos blancos, cómo está funcionando tu riñón, cómo está funcionando están tus plaquetas, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, la glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Es un estudio general sanguíneo. Ese estudio es lo básico, digámoslo así, y es lo que ustedes siempre deben de pensar en considerar realizarlo. Porque aún realizando estudios de laboratorio, los riesgos van a estar latentes. Tal vez uno como médico ya va a ir un poquito más estable y un poquito más a la segura, pero los riesgos siempre van a estar. Simplemente esto nos ayuda a saber con qué riesgo estoy manejando. ¿Sabes qué? Pues salió estable, todo está funcional. Bueno, ya disminuyó un poco el riesgo, ya sé más o menos a lo que me tengo. ¿Sabes qué? Está anémico, no lo puedo meter. ¿Sabes qué? Las plaquetas bajas, no lo puedo meter. ¿Sabes qué? Resulta que trae una enfermedad ahí renal. Híjoles, olvídate de la esterilización, te cambia totalmente el panorama. Entonces, los estudios de laboratorio siempre son los más recomendables. Entonces, acércate a tu clínico, pregúntale cuál es y qué involucra todo el proceso, porque todo es diferente. Y obviamente, como el criterio, el manejo y los protocolos son diferentes, el costo es diferente, porque no es lo mismo el sentido que uno le puede dar en cierta clínica o institución o el sentido que le da el colega, ¿ok? Voy a poner un ejemplo muy tangible. Por ejemplo, nosotros, voy a hablar de mí un poquito. Nosotros utilizamos sutura de nylon. Nuestra bibliografía o nuestra enseñanza o lo que más se acerca al deber ser es poner suturas de nylon en piel. ¿Por qué? Porque pues tienen menos adhesión de polvo, de bacterias, etcétera. Es el deber ser. Sin embargo, a veces comentaba de que hay gatos que se ponen agresivos o hay animalitos que no puedes manejar o limpiar, pues la elección es poner suturas absorbibles lo más escondidas posibles para que se absorban en un término de 80-90 días y ya no tengas que regresar al retiro de puntos. Eso nosotros en clínica veterinaria manejamos en animales bastante severos, en animales ferales, animales que no vas a poder manejar tú en casa. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que nosotros esterilizamos castrando, vamos a mandarlos con una sutura de nylon. ¿Por qué? Porque nos gusta regresar, evaluar al paciente, verlo, que todo salió bien y en eso retirar el punto y darlo de alta, que creo es la mejor manera de darle la importancia y de cuidar a tu mascota. Creo que hasta ahí nosotros tenemos ese compromiso y nos tenemos que apegar, aunque es a una cirugía de bajo costo, apegarnos a más al deber ser en cuanto a un procedimiento, porque así es en todos los procedimientos: esterilizar campos, usar guantes estériles, usar batas estériles, usar instrumental estéril, sutura estéril, buena calidad en los insumos, etcétera. Entonces todo eso tiene mucho que ver, ¿ok? Entonces ya hablamos de las preguntas que debes de hacerte para saber si realmente quieres, puedes y tienes el tiempo de esterilizar. ¿Qué es la esterilización castrando? ¿Qué involucra el costo? La gestación, la lactancia, el estado de gestación, si es criptorquidio, si es abdominal, si es inguinal, ¿ok? ¿A qué edad? A partir de los 5 meses. Tengo el espacio destinado, tengo el lugar destinado para llevar a cabo el proceso de posquirúrgico. ¿Qué te dice esto? Lo voy a dejar en un baño, en una habitación, en una jaulita.
Y todo, vuelvo a lo mismo, dependiendo si es un pitbull, si es un chihuahua, si es un schnauzer, si es un gato, es un gato macho, un gato hembra. Entonces todos esos factores influyen en el postoperatorio, en la recuperación que tú vas a llevar a cabo en casa. ¿Sí me explico? Eso es todo lo que tienen que evaluar. Eh, Evaluando las preguntas que yo les apunté, habiendo respondido también lo demás, fuiste a la consulta con tu médico, te explicó todos los términos, te explicó todo lo que debías de saber y sabes que estoy de acuerdo, ya elegí lugar, porque vas a elegir el lugar de acuerdo a lo que tú quieras. No es obligación que, es que fulanito lo tienen en 150 pesos, o 250, o 500, 600, 700, 800, no sé, allá me sale más barato, dependiendo el lugar. Porque muchas veces confundimos el hecho de que es que allá lo dan en 250, sí señora, pero allá tienen un protocolo, acá tienen otro protocolo, allá también tienen otro protocolo, otro manejo, y el costo va a depender. Por eso yo siempre hago hincapié y les pido de la manera más atenta que acudan con sus clínicos a una consulta física, lleven a su paciente, a su mascota, que va a ser nuestro paciente, llévenlo, lo evaluamos, hablamos de toda esta situación que involucra los precios, los factores que van a influir en el precio, cuánto es lo más que voy a pagar. Esas son preguntas importantes que se deben de hacer antes de iniciar el proceso o durante. No después de que ya están en el quirófano, híjoles, es que ya me hablaron y me dijeron que incrementó el costo. No, es antes. ¿Cuánto es lo menos? Si todo sale bien, ¿cuánto es lo menos que voy a gastar en dinero? ¿Sabes qué? A lo mejor es una campaña de 250. A lo mejor es una campaña de 300 o 350. A lo mejor ese es lo menos. Si todo sale bien, y espero que siempre les digo eso es lo menos que vas a gastar, ¿no? A eso le tienes que sumar lo que ya habíamos dicho: el antiséptico, el collar isabelino y tal vez la posible medicación. Ahí hay algo importante: las medicaciones o los protocolos de medicamento en algunos lugares les ponemos, porque nosotros también lo hacemos, les ponemos algo de analgesia después de la cirugía, pero propiamente a veces no se llevan un protocolo a casa porque no realmente lo necesitan. ¿A qué voy? Antibióticos no se llevan cuando todo sale bien dentro del término, porque se hace con todo bajo esterilidad. Suturas están estériles, el instrumental está estéril, los campos, el médico, etcétera. Todo está estéril. En ese sentido no debería de haber problemas, no debería de haber situaciones. Sin embargo, pueden suceder cosas. Entonces, esto es lo menos que voy a gastar, más los anexos, ¿no? Antiséptico, collar y medicamento posiblemente. Y la otra pregunta: ¿cuánto es lo más? ¿Cuánto es lo más? Pues ya tienes el factor: el tamaño de tu mascota, el estado de tu mascota, celo, lactancia, gestante, la gestante, dos variantes: si es prematura y si es avanzada, si es macho, si es criptorquidio, unilateral, bilateral, abdominal o inguinal. ¿Cuánto es lo que voy a gastar? A lo mejor de 2 o 350 se va a ir a 1800, 2500, 3500. No lo sé. O sea, son cuestiones que ustedes también deben de preguntarle a sus clínicos antes de, o deben de evaluarlo y decir: ¿sabes qué? Tengo el presupuesto, tengo este presupuesto, mi finalidad y propósito es gastar esto, pero tengo el presupuesto para respaldar todas esas situaciones y poder llegar a gastar esto en dado sentido. ¿Ok? Siempre estar preparados, porque siempre va la ley de Murphy, siempre si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, en ese sentido, tú debes estar preparado. Nosotros los clínicos tenemos la obligación y hacemos todo en base al protocolo, en base a cómo se debe de hacer, pero hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿ok? Todo esto lo tendríamos que tener en consideración. En consideración. Entonces ya hablamos de un tema bastante, que aparentemente es un tema bastante fácil, pero no, es un tema que hoy día nos absorbe mucho tiempo, mucha dedicación y que nos absorbe pues demasiada información sobre todo, ¿no? Entonces ya hablamos de qué es, cuándo hacerlo, qué hacen los médicos, qué influye en el costo, las preguntas de tengo el cómo lo transporto, voy a poder con los cuidados, tengo el tiempo, la mascota se deja manejar, tengo el espacio, el gasto adicional, etcétera. Y quiero finalizar con la situación de que
Cada animalito, o en nuestro caso cuando ya está en el consultorio se le llama paciente, cada paciente es diferente, cada uno va a reaccionar de diferente manera, porque en ocasiones me dicen, no médico, es que yo he esterilizado 10 con usted, y resulta que ahora con este, ¿cómo me hizo batallar? No cerraba la herida, no cicatrizó, se le hizo una hernia, se le hizo un seroma, etcétera. Entonces hay que tener en mente y en conciencia, por todo lo que les acabo de decir, tanto los factores que influyen, gestación, lactancia, embarazo, el hecho de que sea un macho, el hecho de que sea una hembra, el hecho de que sea de tal tamaño, de tal peso, si está obeso, si está flaco, si le hiciste estudios, si no lo hiciste estudios, etcétera. Todo eso va a influir en cómo reacciona también. Como organismos van a reaccionar de diferente manera. Cada animalito que es sometido a una misma situación va a reaccionar de diferente manera. Tal vez más esterilizado 5 conmigo, pero resulta que el sexto tuvo una reacción alérgica a la sutura. Sabes que a lo mejor él trae un problema renal, sabes que trae un problema cardíaco, sabes que viene muy desnutrido, sabes que trae garrapatas, sabes que está embarazada, pero la traes en huesos. Entonces, son situaciones y sentidos que debes de tomar conciencia y pensar que van a influir en la reacción. Ah, ¿sabes qué? Es que mi perro era bien agresivo y lo castré y se le quitó. O se volvió más agresivo. Entonces, no todo es un absoluto. Ese es mi lema. Siempre les comento a los pocos o muchas personas que han tenido que yo he tenido el gusto de atenderles en consulta. No hay absoluto. Siempre hay variantes, siempre hay un rango que debe de considerarse, tanto por el organismo como por nuestro tiempo y como por nosotros. O sea, somos una triada, nosotros somos un equipo. Ustedes en casa, el animalito que es su mascota y que es nuestro paciente, y nosotros como médicos somos un equipo que debemos trabajar en conjunto. Pero es a veces complicado por todos estos factores, factor tiempo, factor actividades, etcétera. Entonces hay que considerar esta situación. Cada animalito reacciona de diferente manera. El tema es bastante amplio, hay muchas dudas, hay mucha ambigüedad en la información, hay mucha información. Es que mi médico me dice una cosa, usted me está diciendo otra. Entonces, hay situaciones que van a ser semejantes, nunca iguales. Hay unas que sí tienen que hacerse de tal manera porque así debe de ser, pero en base a criterios, en base a lo que te estoy platicando y en base a tu propia experiencia, tienes que discernir y sacar adelante y darle sobre todo el bienestar a tu mascota o al animalito que estás rescatando, que estás ayudando. Más adelante voy a hacer otro video en donde les explico un poco más sobre ciertas situaciones específicas, porque yo sé que va a haber muchas dudas. Oye, es que a mí no me dijeron esto, o a mí me habías dicho esto y sucedió esto. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué se le hace esto a los perros después de esterilizar? ¿O por qué pasa esto? Si tienen alguna duda o pregunta con toda confianza, pueden acudir a una consulta, ya sea conmigo o alguna de mis clínicos. Pueden ir con sus propios clínicos. ¿Sabes qué? Viene internet esto, ¿qué onda? No me habías dicho, no me habías comentado. Platiquen con sus médicos veterinarios, platiquen con las personas con las cuales trabajan, ¿ok? Aquí no se vale de nuestra parte estar diciendo, el médico fulanito está mal. No, ningún médico está mal. Todos tenemos un criterio diferente. Ustedes personas que nos dan la oportunidad de llevar a cabo nuestra profesión, la oportunidad de ejercer la medicina cuando se necesita en sus mascotas, les agradecemos. Estamos agradecidos por eso y vuelvo y repito y siempre lo diré, nosotros no somos nada sin ustedes, lo cual les agradezco mucho. Mi nombre es Mario Calvo, les seguiré tratando de aportar un poco a ustedes o aquí a la comunidad temas relacionados o temas más, un poquito más estructurados en cuanto a qué conlleva cada situación. Tómense el tiempo y los que se tomaron el tiempo les agradezco, vean a detalle, repitan el video, por favor compártanlo un poco en la red social, por lo menos aquí en el municipio, que es lo que nos interesa. Ya si se vuelve un poquito más viral, pues que suave, pero el sentido es aportar algo hacia ustedes para que aprendan con nosotros, creando esa conciencia y siendo un poquito más empáticos en cuanto a las situaciones que pudiesen surgir. Aquí no se trata de que es que él es malo, lo hizo mal, ha habido mucho ahorita de esas situaciones, yo no me quiero ya involucrar en esas cuestiones, sin embargo sí estoy en pro y a favor
de hacer las cosas lo más equilibrado posible, lo más apegado posible en base a las tendencias de la nueva tecnología, de los nuevos protocolos, de la nueva medicina, de todo. Todo vamos cambiando. Hace unos años, los pocos que me conocen, y llegué a hacer unos videos del audio, los dejé, me dediqué a mi clínica y ahorita ya estamos retomando. Entonces mi sentido y mi deber, tanto mío como de mi equipo, que es el que nos respalda en Clínica Veterinaria AMA, aún ahí tenemos diferentes criterios y aún ahí hacemos todo por el bienestar de sus mascotas. Dudas, preguntas, una consulta, pueden hacerlo a través de la red social, pero va a ser difícil que les conteste, no las administro yo, ya les había comentado anteriormente. Pueden concertar una cita conmigo, alguno de mis clínicos o con sus propios clínicos en otras instituciones. Y adelante, estamos en apertura de aprender, crear esa conciencia y esa estabilidad para el bienestar de sus mascotas, ¿ok? Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima.